Bueno, vamos a trabajar ahora con lo que es estática de partículas, más que todo lo que es manejo de vectores en el espacio. Entonces aquí nos dice, sabiendo que las tensiones de los cables AB y AC son de 425 libras y de 510 libras respectivamente, determine la magnitud y la dirección de la resultante de las fuerzas ejercidas en A por los dos cables. Ok, entonces es algo similar al problema este 241 que vimos, solo que aquí ya estamos trabajando en el espacio. Entonces aquí tenemos dos fuerzas, ¿verdad? Entonces sobre el punto A, en realidad hay dos tensiones. Tenemos la tensión, digamos, AB, que va de A hacia B, y la tensión de A hacia C. Imagínense que esto es, digamos, una tabla que está suspendida y que digamos que sobre este punto se está colgando. Entonces sobre este punto hay dos tensiones. Entonces, en el fondo lo que tenemos que hacer es calcular el diagrama de cuerpo libre del punto A. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es primero determinar los vectores directores, ¿verdad? Acuérdense que nosotros habíamos dicho, lo voy a poner acá nada más, que por ejemplo, un vector F, vamos a poner de color, vector F va a ser igual a su magnitud por el vector lambda. Nosotros en la teoría vimos que el vector lambda es el vector unitario, ¿verdad? Que nos está definiendo a nosotros la dirección del vector. La magnitud es su magnitud como tal, ¿verdad? Si es una fuerza, si es una aceleración, pero en este caso generalmente vamos a estar trabajando con fuerzas. Entonces nosotros acá tenemos dos vectores. Tenemos un vector que va de aquí a acá y otro que va de aquí a aquí, ¿verdad? Son dos tensiones. Entonces aquí es importante cuando dibujemos, cuando trabajemos en el espacio, que tengamos bien, identificamos bien los puntos. Entonces esta es la tensión de A hacia C y esta otra es la tensión que va de A hacia B. Entonces, si queremos nosotros primero determinar la resultante, recordemos que la resultante es igual a la suma de todas las fuerzas. Entonces lo que vamos a hacer es expresar estas fuerzas que nos dan la magnitud, ¿verdad? Lo que nos dieron fue esto. Ahora nos hace falta determinar el lambda, y al tener ya el vector completo, que es la magnitud multiplicado por el lambda, lo sumamos y lo que hacemos es sumar componentes a cada lado y encontramos entonces ese resultado. Entonces, como dice aquí en la presentación, primero vamos a determinar las coordenadas de los puntos de las líneas de acción de las tensiones, que en este caso son el punto A, B y C. Entonces ahí tenemos que hacer uso de un poco de la geometría, ¿verdad? Tomando como referencia, digamos, este punto O como el origen. Entonces el punto A, por ejemplo, sería menos 40 en X, en que X es este. En Y estaría 45 positivo y en Z 0, ¿verdad? O sea, este punto A está en el plano XY. Luego el punto B, es el que está acá, está sobre el eje Z. Y por lo tanto, sus coordenadas en X y Y son 0. Y en Z sería 60 positivo, ¿verdad? Con respecto al origen. Por eso sería 0, 0, 60. Y en el caso C, que está en el plano XY, ¿verdad? Que imagínense que esta tabla, o parece una tabla de madera, estaría en el plano XZ. Por lo tanto, la coordenada Y es 0. Y para llegar a C, ¿cómo hacemos? Sumo 60 en X, 0 en Y y 60 en Z. Por eso es 60, 0, 60. Todo en pulgadas. Los vectores unitarios, para hacerlos unitarios, tenemos que hacer el vector AB entre su magnitud. ¿Cómo calculamos el vector AB? Va desde A hasta B. Perdón, de A hasta B. Ese vector, ¿verdad? Sería los puntos finales menos inicial. Entonces sería las coordenadas de B menos las coordenadas de A. Entonces al hacer eso, B, coordenadas de B menos de A, sería 0 menos 40, nos da 40 positivo, 0 menos 45 menos 45, 60 menos 0, 60. Entonces ese es el vector AB. Luego determino la magnitud, que sería aplicando Pitágoras, ¿verdad? Un vector.
el sistema cartesiano, entonces sería cada una de las componentes al cuadrado y sumadas, y luego le sacamos la raíz cuadrada de esa suma. Al final nos da esto. Yo les recomiendo que para este tipo de vectores lambda, si se puede, trabajemos con fracciones, ¿verdad? Que no siempre nos va a dar un valor entero, pero sí nos podemos aproximar con fracciones. ¿Para qué? Para tratar de ser lo más preciso posible. Entonces, igualmente, ¿cómo verificamos si nuestro cálculo del vector lambda es correcto? Es recordándonos que la magnitud del vector lambda es un vector unitario y por lo tanto su magnitud es igual a 1. Entonces, para verificar, lo que hacemos es que sumamos cada una de sus componentes al cuadrado y le sacamos la raíz. Entonces, ustedes lo pueden verificar para ver si efectivamente es 1. Hacemos el mismo procedimiento para el vector AC y obtenemos este vector unitario. ¿Alguna consulta hasta ahora? ¿Estamos bien? Bueno. Entonces, luego, como les dije, tenemos que expresarlo de esta forma. Lambda por t. Entonces, el vector va a ser lambda por t. Entonces, lo que hacemos es que multiplicamos, ¿verdad? Multiplicamos, aquí yo les puse los valores de las tensiones, que son datos del problema. Esto a t a b por esto. Entonces, vemos que al final se cancelan, ¿verdad? Hay ciertos múltiplos, por eso yo les decía de tratar de mantener esas en términos de fracciones, los vectores unitarios. Y luego, ven que nos da 200, 225 y 300. Y luego lo que hacemos es sumar las dos, ¿verdad? Entonces la resultante R que nos pide sería la suma de TAB y TAC. Y al final lo que hacemos es que sumamos los componentes. 200 más 408 nos da 608. 225 menos 183,6 nos da menos 408,6. Y 300 más 244,8 más 544,8 libres, ¿verdad? Entonces esta es la resultante total. Luego la magnitud, igual como hablamos de Pitágoras, es la raíz cuadrada de cada una de las componentes al cuadrado. Nos da 912,3. 913, digamos, si redondeamos. Y aunque no estaba preguntado, yo aquí les agregué lo que es, por ejemplo, el cálculo de los cosenos directores. Acordémonos que los cosenos directores son los cosenos de los ángulos que se forman entre el vector y cada uno de los ejes. Entonces, por ejemplo, el coseno en dirección X va a ser la componente en X entre la resultante o la magnitud total. Entonces es Rx entre R. ¿Quién es Rx? Rx es esta de acá, 608. Entonces Rx más Ry más Rz. Hacemos los cálculos para cada uno de los tres y luego aplicamos la función inversa de coseno para obtener los ángulos, ¿verdad? Entonces ustedes le piden cuál es la orientación, ¿verdad? Tienen que irse a partir de los cálculos de los cosenos y sacar el coseno inverso. Entonces, ese sería ese problema. ¿Una consulta? Todo claro, profe. Okay. Ok, vamos a hacer otro. Aquí es ya también en el espacio. Pero aquí nos piden, por ejemplo, asociado al equilibrio. Entonces dice, se usan 3 cables para amarrar un globo como se muestra. Determina la fuerza vertical P ejercida por el globo en A, sabiendo que la tensión en el cable AD es de 481 newton. Entonces aquí tenemos nuestro globo. ¿Verdad? Acuérdense que el globo, al tener este aire caliente encerrado, ¿verdad? Por un fenómeno, porque se llama la flotabilidad, ¿verdad? Hace que haber una diferencia de densidad entre el aire caliente acá y el aire ambiente, hace que él tenga un empuje vertical hacia arriba. ¿Verdad? Acuérdense ustedes del principio de Arquímedes, ¿verdad? Entonces, acá lo que vamos a hacer es ver que calcular, por ejemplo, acá las tensiones, ¿verdad? Entonces aquí sobre el globo vamos a tener
tensiones a lo largo de la fuerza. Entonces imagínense que el globo, ¿qué es lo que quiere hacer? El globo tiende a irse para arriba, ¿verdad? Por una, como yo les expliqué, por una diferencia de densidades entre lo que está dentro del globo y su parte y el exterior, ¿verdad? Entonces acá vamos a tener, como el globo quiere para arriba, si hacemos en el punto A, vamos a tener aquí 3 tensiones que impiden que el globo se vaya, ¿verdad? Entonces, es esa fuerza P en el que nosotros tenemos que calcular. Entonces, la fuerza P va a ser la fuerza que está equilibrando el globo asociado al empuje. Entonces, aquí nosotros vamos a tener una tensión que va de T a D, que de hecho es un dato del problema, una tensión OC y una tensión AB. Vean que para cada una de ellas conocemos solamente la dirección. O sea, sabemos que, analizando un poco la física, sabemos que las tensiones tienen que ir del punto A hacia, digamos, el punto este donde se está amarrada el cable, tanto en D, B, C y D. Todas siempre referidas con respecto al origen que es este punto O en el suelo. Entonces acá, yo aquí les dibujé, digamos, aquí una imagen, ¿verdad? Pero digamos, era para dibujar aquí la fuerza que aquí yo les puse, es la fuerza P. Aquí las tensiones, ¿verdad? Con sus proyecciones, es esto mismo, pero... Y teniendo acá el origen O, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer, como hicimos en el ejercicio anterior, es básicamente aplicar lo que es el uso de vectores unitarios. ¿Cómo calculamos los vectores unitarios? Es los vectores en la dirección entre su magnitud. Entonces, para hacer eso, vamos a hacer primero las coordenadas. Entonces, sacamos las coordenadas de A, B, C, D. Profe, una pregunta. ¿Sí? El diagrama de fuerzas tendría que verse como la imagen que está ahí en el cuadrito abajo. Sí, correcto. En realidad son las 3 fuerzas, que serían las 3 tensiones en la cuerda. ¿Verdad? Este es el diagrama del cuerpo libre, lo podemos poner aquí. Este es el DCL de A. El diagrama cuerpo libre de A. ¿Verdad? Este es el punto A donde están aplicadas todas las fuerzas. La fuerza P, que es la fuerza de empuje que hace que el globo suba. Y las otras 3 que impiden que el globo se vaya, ¿verdad? Que se vaya ya a la estratosfera, por decirlo así. Entonces, calculamos entonces los vectores unitarios en dirección de A hacia B, de A hacia C y de A hacia D, no de D hacia A, ¿verdad? Ni de C hacia A, ni de B hacia A. Eso eso se los aclaro. El vector unitario tiene que ir bien determinado en función en función de la dirección de la fuerza. Entonces aquí es igual. Determinamos las coordenadas, luego calculamos el vector AB, que serían las coordenadas de B menos de A, que sería esto. Luego calculamos su módulo y nos dan términos de fracciones, igual que en el caso de las 3. Entonces vemos que en el DCL se observa la fuerza P, que es el empuje vertical que hace el globo sobre el punto A por la flotabilidad. Okay, una vez que tenemos esto, entonces vamos a plantear igual una fuerza igual su magnitud por el vector lambda. En este caso, lo único que conocemos es esta de 481. Y como ven ustedes, siempre es bueno, acuérdense que como estamos trabajando en el espacio y en el fondo, este sistema el punto A está en equilibrio. ¿Por qué está en equilibrio? Porque el globo no está subiendo. Y él quiere subir y por eso es que tenemos tensión en las cuerdas. Entonces tenemos que resolver en este caso un problema de equilibrio en el espacio de una partícula. Y para resolver ese problema tenemos que resolver que la resultante en ese sistema, que es la suma de todas las fuerzas, sea igual a 0. Esa es la condición de equilibrio.
¿verdad? Que viene de la primera ley de Newton. Entonces, primer paso es expresar las formas, como yo les dije, lambda por F de cada una de las fuerzas, ¿verdad? Lambda por la tensión, lambda por la tensión y cada una, ¿verdad? Y la fuerza P, que vemos que como es vertical y va hacia arriba, es en J positivo. Entonces, como yo les comentaba, de que tenemos un equilibrio de una partícula sometida a varias fuerzas, entonces la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0, que es la resultante. Entonces, toda la sumatoria de fuerzas, ¿quiénes son? Las tres tensiones y la fuerza P de empuje, igual a 0. Entonces, sustituimos una a una, TAB, TAC y P, ¿verdad? Y se agrupan, por ejemplo, en coordenadas, que aquí me brinqué ese paso, que acá tenemos todas las que están en I, las que están en J y las que están en K, ¿verdad? Entonces, de esa forma, nosotros tenemos lo que se llaman tres ecuaciones escalares. Esta de acá es un equivalente a hacer sumatoria de fuerzas en X igual a 0, ¿verdad? Porque todo esto está igualado a 0. Entonces, todo esto de acá es el equivalente a hacer sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y esta es sumatoria de fuerzas en Z igual a 0. ¿Verdad? Porque está en dirección de K, que es el eje Z, esta es dirección J, el eje Y, y está en dirección de Y, del eje X. Entonces, esta ecuación vectorial, de esta suma de vectores, al final, si yo lo que hago es igualar los componentes a 0, se me convierten en tres ecuaciones escalares. Por eso nosotros decimos que para una partícula, para que esté en equilibrio, la mayor cantidad de incógnitas que yo puedo resolver son 3. Aquí teníamos 4 fuerzas. Como ya nos dan una, que es la TAD, entonces nos quedan 3 incógnitas. TAB, TAC y P. Entonces lo que hacemos es eso, igualando componentes. Entonces en I resolvemos esta, en J planteamos en I, J y K. Y luego buscamos cuál podemos resolver más rápidamente. Entonces vemos que en 3, como ya conocemos TAD, sustituimos y nos queda una ecuación en términos de TAC. Entonces sustituimos acá. TAD igual a 481 y sustituimos en esta expresión 3 y despejamos y nos da este valor de 430. Luego, lo que hacemos es que este valor de acá lo sustituimos en otra ecuación que nos quede con una sola incógnita. Aquí vemos que tenemos en la ecuación 2 tenemos TAB y TAC. Entonces, y P. Entonces mejor sustituimos en 1, ¿verdad? Porque ya tenemos TAC, encontramos TAB y luego TAB la sustituimos en 2 para despejar P. Entonces primero encontramos la tensión AC. Luego sustituimos las tres ecuaciones en la ecuación 2. Que al final se obtiene ese resultado, ¿verdad? La fuerza P de empuje es de 926 newton en dirección J positiva. Okay, entonces, estos son básicamente los problemas relacionados en el espacio de una partícula, que es parte, digamos, de la sección 2,5 del libro de la 11ª edición, en la cual lo que tenemos que tener cuidado es en determinar muy bien los vectores unitarios y plantear las ecuaciones vectorial igualadas a 0 o las tres ecuaciones escalares para cada uno de los ejes. ¿Algún comentario o duda? De mi parte, todo bien, profe. Ok, qué bueno. Ok, bueno, vamos a continuar con otra práctica. Aquí vamos a hacer lo que son problemas de portafolio que todavía no, digamos, no están, pero estos son de portafolio que fueron de exámenes viejos. Que dice lo siguiente, dice, para el sistema mostrado en la figura determine. Tal vez no quedó muy bien en la figura acá, pero creo que se entiende. Dice, la magnitud mínima de la fuerza P, este es el vector de la fuerza P, que sería la magnitud mínima, sería P mínimo, y su dirección zeta, vean que esta es la dirección zeta, que es una dirección con respecto a el eje horizontal.
para provocar una fuerza de compresión de 5 kilonewtons en la barra BC. Y 2, la magnitud máxima de la fuerza P, o sea, otro caso, que sería P máximo, que se puede aplicar si su dirección, si en ninguna de las barras debe sobrepasarse de 5 kilonewtons, sean estas de tensión o compresión. ¿Ok? Entonces acá son varios conceptos que tenemos que ver. Uno es que tenemos que ver cuál es el punto, digamos, al cual debemos calcular el diagrama de cuerpo libre. En este caso va a ser, por ejemplo, va a ser el punto C, que es donde se está aplicando P, que es la fuerza que nos están preguntando, por eso nos tenemos que ir a C. Aquí sobre C, ¿qué es lo que observamos? Vemos que hay un peso colgando. Realmente los pesos los notamos como un W, ¿verdad? Que tiene magnitud de 3 kilonewtons. Y eso es un peso fijo. Vemos que sobre este punto C está la fuerza P, que queremos averiguar la mínima y la máxima. Y luego vemos que en el punto C se forma hay un nodo con dos barras cuyas direcciones están dadas. Una de la barra C a 30 grados con la horizontal y la barra BC de 45 grados con la horizontal. Ok, entonces lo que vamos a hacer primero es el diagrama de cuerpo libre. Entonces, acá, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre ¿de qué? Del punto C, que fue el punto que yo les dije de que es donde están aplicándose las fuerzas. En ese caso, entonces vamos a empezar con el peso W. Entonces podemos, por ejemplo, poner, o si quieren poner unos ejes. Aquí vamos a poner como unos ejes. Hay varias formas de ver el problema. Entonces, este va a ser, por ejemplo, el eje Y y el eje X. Y este como origen va a ser el punto C, donde concurren todas las fuerzas. Entonces, primero sabemos que tenemos la fuerza Q, digo W, que es del peso. Entonces, siempre ella va a estar dirigida verticalmente hacia abajo. ¿Qué más sabemos? Sabemos que la fuerza P está ahí. Entonces, esta es la fuerza P que tiene una dirección zeta que no conocemos. Y ahora bien, vienen las barras. Entonces, tenemos que irnos para el enunciado. Dice, vamos a ir por esta primera viñeta que dice la magnitud P mínima y su dirección zeta para provocar una fuerza de compresión de 5 kilonewtons en la barra BC. Entonces, la barra BC. Si una barra está en compresión, vamos a decir aquí, si tenemos una barra en compresión, ¿qué significa? Entonces aquí tenemos nosotros una barra. Que digamos ahí va a tener, por decirlo así, como un punto, digamos, donde yo lo estoy atornillando. Si la barra está en compresión, eso quiere decir que yo lo que quiero hacer es reducir su longitud, ¿verdad? Lo estoy comprimiendo. Entonces estoy aplicando una fuerza en este sentido, ¿verdad? Entonces, al tener esa fuerza en ese sentido, si aquí yo tengo otra barra en compresión, otro punto, aquí voy a dibujar lo que sería el nodo. Entonces, ese nodo, acuérdense que aquí tenemos lo que es aplicar la tercera ley de Newton. Que hablaba de la tercera ley de Newton, era asociada con
acción-reacción, ¿verdad? Que entonces, para una acción dada, el cuerpo va a sentir una reacción en sentido de la misma magnitud, pero en sentido opuesto. Entonces, el punto C, bueno, el punto en este caso, para que esto esté en equilibrio, tendría que tener una fuerza en este sentido. Entonces acá, aquí esta es la barra y este es el nodo. Nodo, entonces vean que si este punto está en compresión, el nodo siente como que la barra algo puesto, entonces estaría, vamos a decir, entrando al nodo, ¿verdad? Si la barra está en tensión, voy a dibujar la misma barra, tal vez aquí tal vez un poquito más gruesa para que se vea mejor. Entonces aquí tengo ese punto, ¿verdad? Y aquí yo tengo el nodo o digamos el pin que une a la barra. Entonces, si está en tensión, ¿qué pasa con la barra? Yo la tensión la estoy jalando, por decirlo así, y como si yo agarro una regla y yo lo que estoy haciendo es que la estoy jalando, ¿verdad? Vean que aquí esto es diferente, estoy aquí comprimiendo, como por decirlo así, reduciendo su longitud, y en la otra la estoy alargando. Entonces, por acción-reacción, el nodo, lo que va a ver es, lo que va a sentir es esto, ¿verdad? Es una fuerza que, si este es el nodo, vamos a decir que sale del nodo. Ok, entonces esto es un concepto importante, ¿verdad? Que más adelante lo vamos a ver. Pero acordémonos que siempre cuando hablamos de una barra en compresión, para el nodo en cuestión, ¿verdad? La fuerza estaría entrando al nodo si la barra está en compresión. Y si la barra está en tensión, el nodo, la fuerza estaría saliendo del nodo. Entonces, en este caso, si a nosotros nos están diciendo, para lo primero, que la fuerza de compresión es de 5 kilonewton, ¿verdad? Entonces quiere decir que la barra BC, ¿que ¿cuál es la barra BC? La barra BC está a 45 grados con la horizontal. Aquí yo voy a dibujar acá, aquí a 45. Entonces, siguiendo esto, la barra, la punta, la flecha de la fuerza estaría aquí o aquí. Para ver si me pusieron atención. Y sobre todo que me hayan entendido. O que me haya explicado bien. Sería abajo porque estaría entrando al nodo, ¿no? ¿Y quién es cuál es el nodo? El B, el punto B. No. Este es el diagrama, no le puse acá, del punto C. Ah, ok, del punto C. Entonces llegaría aquí al punto C. Ok. Sí, Entonces, sí, no tendría sentido que llegue al punto B porque ahí no pasan todas las fuerzas. correcto. Entonces aquí sería la fuerza BC. Esta estaría en compresión. Ok. Y ahora la otra barra AC, no sabemos. ¿Qué es lo que conocemos de la barra AC? Puede estar en tensión o compresión, ¿verdad? Aquí, este ángulo de acá lo voy a dibujar. Este ángulo sería ¿cuál? Que es el que forma la barra BC con la horizontal. La horizontal es el eje X. Aquí están los 45 grados. Entonces, la otra barra estaría acá.
a 30 grados con la horizontal. Entonces nosotros no sabemos si esa barra está en tensión o compresión, ¿verdad? Lo único que sabemos es que si está aquí para arriba estaría en compresión y si está aquí abajo es en tensión. Y acá lo que nos dice es que la magnitud de FBC es 5 kilonewton. La magnitud del peso es, que dice aquí, 3 kilonewton. Entonces nosotros no sabemos si la tensión o la fuerza en la barra AC es tensión o compresión. Lo que tenemos que averiguar que es que la fuerza P sea mínima para que la fuerza en la barra BC esté a compresión con este valor. ¿Se va entendiendo el problema? ¿Puede repetir eso último, profe? Ok. La pregunta del problema es, determine la fuerza P mínima y su dirección, en este caso P y zeta, para de tal forma que la fuerza en la barra BC sea de compresión y de 5 kN, que en el fondo es esto que estamos aquí representando gráficamente. Conocemos de P, P en realidad yo la dibujo aquí, pero ¿qué pasa si P va hacia abajo? No sabemos, y zeta es el que está medido con respecto al eje X. ¿Qué es lo que conocemos? ¿Cuáles son las fuerzas que conocemos? Del todo. Cuando digo que El conocemos peso el peso, ajá, ¿y qué más? y la fuerza BC. Correcto. Solamente dos. Y de la fuerza AC, aquí me quedo muy pegado, ¿qué es lo que conocemos? ¿Qué es lo que conocemos de la fuerza AC? De momento, pues, o que está en tensión o que está en compresión y de ahí el ángulo. Ok, básicamente el ángulo. Entonces tenemos que encontrar una combinación de tal forma que podamos encontrar la fuerza P que cumpla, que sea mínima, satisfaciendo que no sabemos cuánto va a ser la fuerza en AC, ni va a estar, ni si va a estar en tensión o compresión, sino que lo que sí sabemos es que el peso es fijo y que la fuerza en la barra BC es de 5 kN y en compresión, es decir, entrando al nodo. Ok. Entonces, vamos a hacer el caso, por ejemplo, que TCA y TCB, las fuerzas, sean de compresión, es decir, entrando al nodo, ¿verdad? Aquí vean que este de fijo ya entra porque es dato. Entonces, que la tensión o la fuerza en la barra AC sea entrando al nodo, es decir, entrando a C, para encontrar la P mínima. Entonces, generalmente lo que se sugiere es hacerlo gráficamente. Y empezando por las fuerzas conocidas. En este caso, por ejemplo, el peso W. Entonces acá voy a dibujar aquí. Entonces aquí tenemos el peso. Tal vez un poquito más hacia la izquierda. Por acá. Ahí, digamos. Empezamos ahí, digamos, con la parte en blanco. Como esto está en equilibrio, ¿verdad? Acordemos que estamos repasando el tema del equilibrio y por lo tanto la resultante tiene que ser igual a 0, ¿verdad? Es decir, el polígono se tiene que cerrar, formando desde el inicio hasta la flecha y voy sumando. Entonces, primero el peso W. Luego la fuerza BC, que es entrando al nodo. Entonces, entrando al nodo significa hacia allá. Entonces, aquí tengo esto. Entonces, yo digo que es, digamos, aquí así. Ahora, ¿qué nos queda?
la fuerza TAC. Si decimos que ocupamos que sea entrando al nodo, quiere decir que sería en esta dirección, ¿verdad? Entonces agarro una fuerza TAC en esta dirección. Tal vez esta de acá. Aquí en azul, en verde. Entonces a 30 grados. Entonces aquí está la línea. A 30 grados. Aquí hay que hacerlo un poquito más. Tal vez esto lo voy a borrar un poco. Esto normalmente uno lo hace a escala. Entonces, la fuerza P mínima, ¿cuál va a ser? Bueno, sería donde la línea que une a esas dos, bueno, a la última línea con la primera más corta, por decir algo. Y ¿Correcto? eso ¿Y cuál sería la sería más corta? ¿Cuál es la distancia más corta entre un punto, que es el para yo cerrar el polígono, y una línea, una recta, y una línea recta? la perpendicular. La perpendicular a esta última. Correcto. Entonces, aquí, uy, perdón. Ahí, otra vez era con esta. Ahí sería la fuerza. ¿Sí? ¿Verdad? De tal forma que sea ángulo recto. ¿Quedó claro? O lo vuelvo a hacer y lo voy a hacer un poco más grande. Y aquí lo puedo hacer más grande. Entonces, tengo el peso W. Pesamos con la fuerza conocida en dirección y magnitud. Luego yo sé que la fuerza BC, estoy haciendo un caso en el cual, porque como dijimos, no sabemos si la fuerza en AC está en tensión o compresión. Pero sí la otra sí sabemos. Entonces aquí la vamos a hacer ahí con un ángulo 45 acá. Aproximadamente hacia el ojo. Luego sabemos que la otra AC tiene que ir entrando al nodo, es decir, hacia el nodo, que es decir, entrando al nodo, es decir, hacia arriba. Entonces sabemos que va de aquí, con un ángulo de 30 grados, para allá, y no sabemos hasta dónde. Entonces, por ejemplo, si yo doy aquí, perdón, esto yo lo quería repetir, porque es que esto lo quería hacer en azul. Disculpen, para que quede la última en rojo. Esta es esta, como ahí. Esta es la fuerza de BC. Luego hacemos la otra aquí, que nace acá y va hacia arriba, ¿verdad? Pero no sabemos hasta dónde. Y por lo tanto, nos queda la otra, ¿verdad? Entonces, si yo la uno aquí, entonces tengo varios casos. ¿Qué pasa si esta es otra acá? Este sería el otro caso. Y entonces tengo que ver cuál es la más pequeña. Entonces la más pequeña es, de todas, es la que es perpendicular, ¿verdad? Entonces, esta sería la fuerza P mínima, ¿verdad? Esta sería la P mínima en este caso. Esta sería la fuerza en BC. Este sería el peso W. Y todas estas en verde es la fuerza en AC, que yo sé que están en compresión entrando al nodo, es decir, sería en este sentido. Entonces, en este caso sería esta.
¿Se entiende el dibujo? Sí, profe. Ok, entonces digamos que esta sería una P1 y una P2 y la P mínima sería la que sea perpendicular. Entonces, ¿cuánto es el ángulo que se forma ahí? 90. ¿Cuánto? Vean que el ángulo es el que forma aquí con la... Aquí, ¿verdad? Este es el cita. ¿Verdad? El P mínimo con la horizontal. ¿Este ángulo cuánto es? Este en verde, ¿cuánto sería? Es este mismo, ¿verdad? Es la misma orientación de la fuerza con la horizontal. Serían los 30 grados. Igual que acá. Este de acá. Este de aquí sería los 45. Que entonces, vean que esto, si esto es 90, esto aquí también es 90, ¿verdad? Entonces, cita, ¿cuánto es? La diferencia es 60 y 30, serían 60 grados. Entonces, ese es el caso en el cual la fuerza de tensión está en la barra AC o CA, está en compresión. Si yo hago el mismo ejercicio, pero yo digo que TAC o CA está en compresión, digo, perdón, en compresión y la otra en tensión, o sea que tal vez lo vamos a hacer. En realidad, no sé por qué estaba en tensión. Vamos a partir con el peso. En la realidad aquí es BC. Bueno, aquí creo que es BC. Es BC. Esta AC es al revés. Aquí un error. Entonces este es el peso W. Siempre, como me están pidiendo que BC está en compresión, entonces esa siempre va a ir acá. ¿Verdad? Así como hicimos en el caso anterior. Si nos dicen que la AC está en tensión, no sé por qué la hago en rojo, me equivoqué, voy a hacerla en azul para que se vea. Si eso es lo que tenemos y nos piden que está en tensión la otra, quiere decir que va para acá. Entonces el polígono que si yo cierro va de aquí a acá. ¿Verdad? Entonces, ¿a qué conclusión llego? Muchachos. Esta va a ser menor a la anterior. Vean que es el mismo caso, ¿verdad? O sea, este segundo caso es que yo, por ejemplo, llego a este punto y me voy para acá. ¿verdad? Por eso me voy para la izquierda. Aquí me fui para la derecha porque sería la fuerza en BC, en AC, en compresión. Pero si yo la hago en tensión, desde cualquier punto que yo la haga, acá, por más pequeñita que sea, aquí, o si yo lo hago hasta acá, para cerrar el polígono, que es desde la punta de la flecha hasta cerrar el polígono, siempre va a ser mayor a esta fuerza P, que yo llamé, que la mínima sería esta. Por lo tanto,
para el primer caso, la fuerza P mínima se cumple solamente si el ángulo θ es de 60 grados y la fuerza en la barra está en compresión. Entonces, generalmente en este tipo de problemas tenemos que analizar diferentes casos, ¿verdad? No podemos decir de una vez y tenemos que demostrar cuáles son realmente los casos. Entonces, a partir de ahí, entonces, podemos resolver para P, ¿verdad? Que es lo que tenemos aquí. Que fue lo que yo ahí he estado dibujando, que lo había hecho antes, ¿verdad? Que es este mismo dibujo, ¿verdad? Empezamos con el W, la tensión a 45 grados, la fuerza en este caso, y la que cierra es P, ¿verdad? Este era 30, este era θ 60, entonces esta sería la fuerza P mínima, y se cumple solamente en el caso que la barra en la fuerza esté en compresión. Entonces, como tenemos un solo polígono, nosotros no podemos resolverlo, digamos, necesitamos usarlo a forma analítica, es decir, a través de las ecuaciones de equilibrio. ¿Y cuáles son las incógnitas en este caso? P y la tensión AC, o la fuerza C. ¿Por qué? Porque θ ya la conocemos. θ de aquí del análisis nos dio que es 60 grados, del análisis gráfico. Entonces aquí planteamos las fuerzas en X, sería P cos de θ, TCA sería con la componente que sería con el componente con el coseno, y la DCB también con el coseno 45, W solamente va en vertical, igual a 0. Ahora, aquí sería P por el seno, por TCA por el seno. De esta otra TCB también, que la vertical es opuesta con el seno, y W que iría para abajo. Entonces despejamos de 1 la TAC, y luego sustituimos, por ejemplo, de 3 en 2, este mismo valor de TCA en 2, y encontramos el peso. Aquí creo que hace falta un paréntesis. Como un paréntesis. Creo que es aquí. Ok, entonces al final despejamos y encontramos tanto el P, y sustituyendo el W con esto y el ATC de 5, entonces encontramos que ese es el valor y esa sería la respuesta a este problema. Al otro caso es básicamente a partir de determinar cuál es el P máximo. ¿Cómo calculo yo el P máximo? El P máximo es averiguando con varios casos. Entonces acá vamos a hacer una página nueva. ¿Cómo hago yo el P máximo? Entonces el P máximo igual, voy a partir acá, vamos para determinar el P máximo. P máximo sería el que tenga la mayor longitud en términos de gráfico. Entonces parto igual con el peso. Entonces parto con el peso, que es el que ya de fijo conozco. Entonces, por decirlo así, aquí vamos a tener varios caminos que recorrer. Entonces, voy a dibujar en azul, que es el... Entonces, la fuerza en la barra BC, voy a devolver un segundo para que tengamos claro la pregunta. Dice, la magnitud máxima de fuerza P que se puede aplicar y su dirección si ninguna de las barras debe sobrepasarse de 5 kN. Se hace esta extensión o compresión. ¿Ok? Entonces, en este caso, la fuerza máxima es de 5. Entonces, no la vamos a sobrepasar. Entonces, en este primer caso, aquí yo tengo, voy a dibujar una sola línea acá, a 45 grados. Entonces, si va para allá la barra BC, como estábamos haciendo nosotros, esta sería en la dirección entrando al nodo, por lo tanto, esta sería la fuerza BC, vamos a decir aquí compresión.
Esta es la fuerza BC, tensión, saliendo al nodo. Peso W es fijo, ¿verdad? Ya sabemos que es 3 kilonewton. Y sabemos que, acá lo voy a poner, que el W es 3 kilonewton. Sabemos que la fuerza en la barra BC va a ser 5 kilonewton máximo. Y en la otra, que es en la fuerza en la barra AC, siguiendo los mismos colores que usamos antes, es también 5 kilonewton. Y la P que tenemos que encontrar es la que dibujamos en rojo. Entonces, cuando llegábamos acá, nosotros vamos a dibujar, entonces, a 30 grados. Vamos a trabajar un poquito. A 30 grados acá, ¿verdad? A 30 grados y a 30 grados. Entonces, estas serían las otras combinaciones. ¿Ya me siguen, muchachos? Esta va a ser la FAC compresión, ¿verdad? Dijimos que compresión entra al nodo, o sea, acordémonos, aquí lo voy a dibujar acá, como si fuera si lo queremos ver como ejes, como hicimos al principio. Entonces, aquí iría el peso vertical siempre hacia abajo. La fuerza en azul sería la fuerza BC. Esta era la fuerza BC, la otra era esta. Vean que cuando está aquí, esta sería compresión. Estoy dibujando ambas en compresión. Esta es la fuerza P. Esta es la fuerza W. Esta es la fuerza BC, compresión, entrando al nodo. Ese es el nodo C, ¿verdad? Y esta es la fuerza AC, también en compresión, entrando al nodo. ¿Quién es el nodo? Es el nodo C, es el punto donde concurren todas las fuerzas. Ok, entonces el contrario sería tensión, ¿verdad? En el sentido contrario sería FAC, compresión, FAC, tensión, FAC, tensión. Entonces esas son las diferentes combinaciones. Entonces, para cerrar el polígono, lo que hacemos es que unimos desde cada uno de los casos hasta acá. Tenemos 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 ahí, como que justo se me coinciden. Vamos a tal vez hacerlo un poquito más lejos para que se diferencie. Ok, entonces aquí yo tengo P, llamamos P1, P2, P3 y P4. Entonces tengo 4 casos que son de las diferentes combinaciones que surgen, ¿verdad? Dependiendo de las barras, siempre las dos a 5 kilonewton, partiendo siempre del punto C, ¿verdad? Que es este de acá. Entonces, de todas estas, medimos y vemos que, entonces, la que es máxima de esas 4 combinaciones es esta, la de aquí abajo. Ya está. La P4.
que sería analizar gráficamente las 4 combinaciones de TCA y TCB en tensión saliendo del nodo y en compresión entrando al nodo para determinar en cuál la fuerza es máxima. Entonces se dan esta combinación. Entonces ahí, ya una vez que tenemos el polígono de fuerzas, ¿verdad? Lo que hacemos es plantear las mismas ecuaciones, tanto en X como en Y igual a 0, y resolver tanto para zeta como para P. En este caso son las dos incógnitas, ¿verdad? TCA, las dos valen 5 kilonewton. TCA y TCB valen 5 kilonewton. Y W vale 3. Entonces hay dos incógnitas, zeta y P. Y tenemos dos ecuaciones, sumatoria de fuerzas en X y en Y. Entonces lo que podemos hacer, una forma es, por ejemplo, despejar y dividir una entre la otra para obtener, por ejemplo, tangente de zeta. Entonces nos queda tangente de zeta en términos de todas las fuerzas. Sustituimos por valores y nos da que el zeta, que es este que se ve aquí, es de 84,97. Y luego sustituimos en 1 o en 2, por ejemplo, y al final obtenemos ese valor de 9,17 con ese ángulo ya redondeado. Y ese sería este problema de portafolio. Entonces, hay otro problema que ya para descansar un poquito, los voy a plantear así rápidamente, que es esto. Es algo similar, ¿verdad? Que dice, en el sistema mostrado en la figura, la barra BC, que está acá, puede soportar como máximo una tensión de 25 kN, una compresión de 10. El cable AC puede soportar como máximo una tensión de 30. Además, en el punto C actúa la fuerza P, como se indica, y se une a un cable que pasa por una polea sin rozamiento y el cual cuelga el peso W. ¿Cuál es el intervalo dentro que se debe encontrar el peso W con lo que se mantiene la configuración del sistema? Entonces, aquí tenemos que analizar diferentes casos como hicimos antes. Vamos a empezar con el diagrama de cuerpo libre. Entonces, en este caso sería igual del punto C. Entonces, en este caso, ¿qué conocemos? El peso W y la fuerza P, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a empezar con el punto C como por acá. Entonces aquí sabemos que tenemos esa fuerza P, que está aquí a 30 de 20 kilonewton. Tenemos la fuerza W, que aunque va para abajo, cuando se transmite la polea, en el punto C llega en forma horizontal. Entonces esto va a ser W. Esta va a ser P, que es conocido. ¿Verdad? Que sabemos que forma un ángulo de 30 grados. Y tenemos la fuerza TAC. Como este caso particular es una cuerda, las cuerdas solo pueden trabajar en tensión. Entonces, al hacer en tensión, solo sabemos que va a estar en el sentido de C hacia A, con un ángulo de, en este caso, 45, ¿verdad? Este ángulo es de 45 grados. Esta es la tensión AC. Siempre va dirigida de A hacia C, ¿verdad? Ese es el punto C que dijimos. Entonces, ahora, la barra BC va a estar también a 45 grados. Recuerda el dibujo. Entonces, puede estar aquí o acá, ¿verdad? Entonces, esta sería, vamos a poner la F, en este caso, FBC.
Si sale el no, esta sería en tensión. Y si está en este otro sentido, estaría en compresión, ¿verdad? Entrando al no compresión, saliendo al no en tensión. Y aquí sabemos que esto mide 45 grados. Y lo que nos dice el problema es que la barra puede soportar como máximo una tensión de 25 y una compresión de 10. Entonces, compresión de 10. Entonces, esto tiene que ser menor o igual a 10. Esto tiene que ser menor o igual a 25, ¿verdad? Eso es lo que nos dice, ¿verdad? Puede soportar como máximo una tensión de 25 kN, la barra BC, o una compresión de 10. Y el cable AC puede soportar como máximo una tensión de 30 kN. Entonces, esa sería la tensión AC. Siempre en tensión, porque es un cable, menor o igual a 30. Entonces, ustedes tienen que sacar las combinaciones de tal forma en que, cerrando los polígonos, ¿verdad? Y sabemos que P, acá, la magnitud es, como dice aquí, 20 kN. Entonces, hacemos los polígonos de tal forma de encontrar cuál sería el W mínimo y el W máximo para satisfacer, ¿verdad? Ambas que no se excedan, ¿verdad? Por ejemplo, tanto la tensión en la cuerda de 30 y si estamos trabajando la barra en compresión no exceda 10 y si estamos trabajando la barra en BC no exceda 25 y otro en 30, ¿verdad? O sea, hay que hacer varios casos. Y eso se los dejo a ustedes para que lo hagan como práctica o dependiendo del portafolio que tengamos, tal vez se les asigne como tarea. Y con eso entonces terminamos lo que sería el capítulo 2 del libro y del temario del curso.